He aquí mi fabulosa persona. Bueno, en este momento estoy matriculando materias a la universidad y he tenido una mala racha con Discord, eso de trasnochar no es bueno para la creatividad. El fin. Esta nueva historia le pertenece a Steve92. Dejaré el link a la historia original y al autor en la descripción. Sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Capítulo 1. Nota del autor. Hola y bienvenidos a mi nueva historia. Se suponía que debía concentrarme solo en la escritura original y no comenzar nuevos fanfics, pero me atrapó. Esperemos que esta emoción se refleje en la historia para que puedas disfrutar leyéndola tanto como yo escribiéndola. Revisado por Phantom. Capítulo 1. La vida de Izuku Midoriya. Las personas no nacen iguales. En esta sociedad o se nace con poder o no se tiene. Quienes tienen las peculiaridades adecuadas son elogiados y la gente cree en ellos. Aquellos que no tienen ninguno son considerados inútiles, casi subhumanos. Es un destino que todos los niños de 4 años temen hasta que aparece su peculiaridad. Los niños son tontos. En esta sociedad hay algo que puede ser incluso peor que nacer sin peculiaridades, ambos destinos no se pueden cambiar. Al menos eso es lo que la mayoría piensa. El salón de clases se llenó de charlas felices, tan felices como se puede estar al comienzo de un nuevo día escolar. Eso cambió tan pronto como la primera persona se giró para mirar quién acababa de llegar. Cuidado, dijo el estudiante. Toda la charla terminó de inmediato. Los ojos de todos siguieron al joven Izuku Midoriya mientras caminaba por el salón de clases. Ninguna de las miradas era amistosa, pero un par de ojos específicos tenían fuego, realmente explosiones. Izuku se giró hacia el frente de la clase antes de acercarse a Katsuki Bakugo, cuyo cabello rubio parecía haber sido volado por su personalidad. Izuku rápidamente llegó a su escritorio en la esquina delantera de la clase, justo al lado de las ventanas, y tomó asiento. Todos los escritorios a su alrededor habían sido retirados de él para crear un espacio abierto a su alrededor por todos lados, lo suficiente como para estar fuera del alcance de su brazo. Incluso los profesores rara vez se acercaban más que eso, incluso si Izuku necesitaba su ayuda. Al menos la gente no se burlaba constantemente de él y lo golpeaba activamente como antes. Desde que su cabello perdió su color verde, se había convertido en como un faro advirtiendo a otros estudiantes que se mantuvieran alejados. Estaba solo, pero al menos no necesitaba mirar por encima del hombro cada pocos segundos. A veces no sabía cuál era mejor. Otra lección pasó sin incidentes mientras Izuku se concentraba en estudiar. La mayoría de sus compañeros de clase ya se habían ido cuando volvió a guardar sus cosas en su mochila y dejó que el resto saliera en lugar de abrirse paso entre la multitud. Tuvo, mayormente éxito. Pensando que el camino estaba despejado, salió del aula rápidamente para llegar a la siguiente clase. Por supuesto, chocó con la última persona que quiso. Bakugo solo necesitó un vistazo a Izuku para saltar y levantar la mano, pequeñas explosiones chisporroteando en su palma. ¿Qué intentas hacer, ladrón? Bakugo le gritó a Izuku. No intenté nada. Solo voy a la siguiente clase, respondió Izuku con voz cansada y expresión en blanco. Sí, claro. ¿Necesitas estudiar mucho para llegar a la mejor escuela de villanos? Oh, espera, esas no existen. Sería mejor que simplemente abandonaras la escuela. No es como si terminaras en las calles con ese padre rico. Tuyo. Bakugo señaló el costoso reloj de pulsera de Izuku. Izuku puso su otra mano protectoramente sobre el reloj. Al menos el resto de nosotros no necesitaríamos lidiar con tu mierda. Bakugo se giró y se fue. Algunos estudiantes cercanos miraron a Izuku. Alguien se rió. Nadie se acercó a Izuku, quien estaba mirando al suelo y miró sus manos y su reloj. Con un suspiro continuó caminando hacia la siguiente clase, tratando de dejar a todos los demás el mayor espacio posible. Por supuesto, eso tomó tiempo y probablemente sería el último en llegar a clase nuevamente. ¿Pasa algo, joven Midoriya? Al escuchar las primeras palabras amistosas del día desde que salió de casa, Izuku miró a su profesor de geografía. Solo el Kuro-sensei habitual, respondió Izuku. Me encontré con Bakugo después de la última lección. Ya veo, dijo la maestra. El joven fue el único en la escuela que realmente trató bien a Izuku, incluido el personal. Incluso podría enojarse por cómo trataban a Izuku. Incluso ahora, rastros de niebla oscura se filtraban detrás de sus orejas y a través de su rostro, como ocurría a menudo cuando hablaban.
Sensei, tu peculiaridad, señaló Izuku. Gracias por notarlo. El maestro controló su peculiaridad, haciendo que la niebla desapareciera y le indicó a Izuku que entrara delante de él. En el interior, los estudiantes más cercanos a su escritorio ya habían alejado el suyo, pero Kuro-sensei no quería nada de eso. Vuelvan a colocar sus escritorios donde se supone que deben estar. Este desorden es una falta de respeto y hace que mi salón de clases parezca desorganizado. Los estudiantes sabían que no tenía sentido quejarse, así que hicieron lo que se les dijo, pero no estaban contentos con eso. Izuku no estaba seguro de si el apoyo de Kuro-sensei y en esto le hizo más daño que bien, pero de todos modos apreció el gesto del maestro. Era la única clase donde la gente no le hacía comentarios desagradables a Izuku y se salía con la suya. Después de la lección se quedó quieto incluso después de que todos los demás estudiantes abandonaron el salón. Joven Midoriya, no debes permitir que sus prejuicios y miedos afecten tu autoestima. Solo actúan así porque la sociedad les ha enseñado a hacerlo, por desafortunado que sea. Eso no ayuda mucho ya que todavía necesito vivir en esta sociedad, respondió Izuku y se levantó. No encajaba en lo que se espera que sea la gente cuando no tenía peculiaridades y mi peculiaridad solo empeoró las cosas. Lo siento, no debería cargarte con mis problemas. No deberías preocuparte por eso, Midoriya. Ayudarte con tus problemas es mi trabajo aquí. Eso incluye que llegues a tiempo a la siguiente clase, así que debo pedirte que te vayas ahora. Gracias, dijo Izuku mientras salía de la habitación. Fue su última conversación del día escolar y finalmente eso también terminó. Izuku salió por la puerta de la escuela y se dirigió a casa. Nunca tomó la ruta directa a casa, un hábito de cuando Bakugo y otros podrían tenderle una emboscada para entretener al niño peculiar. Ahora le daba algo de paz pensar ya sea solo o rodeado de gente que no lo conocía o lo evitaba. Sacó su cuaderno de análisis de peculiaridades. Incluso si no sería aceptado como un héroe, incluso si la sociedad lo odiara por su peculiaridad, las peculiaridades seguían siendo demasiado interesantes para él como para no analizarlas y a las personas que las usaban, especialmente los héroes. Comenzó a murmurar y escribir mientras caminaba. Izuku guardó su cuaderno después de anotar sus pensamientos más recientes y miró a su alrededor. Había llegado más lejos de lo que pensaba y la zona no tenía muy buena pinta. Se orientó y se dirigió directamente a casa. Su ruta pasó por un paso subterráneo un poco sombreado. Izuku se detuvo para comprobarlo antes de continuar. Estaba casi al final del túnel cuando escuchó pasos detrás de él. Mirando hacia atrás, un joven, quizás de unos 20 años, había entrado en el túnel. Estaba solo y era una calle pública, pero Izuku tuvo un mal presentimiento sobre el hombre. Sus ojos estaban demasiado enfocados en Izuku por lo que comenzó a caminar más rápido. Ya casi había salido del túnel, pensó que podría lograrlo. Una furgoneta entró en su campo visual y se detuvo de repente, solo unos metros delante de Izuku, bloqueando la salida del túnel. Se giró justo cuando se abrió la puerta lateral de la camioneta, pero antes de que pudiera correr, el hombre que lo había seguido se abalanzó sobre él. El hombre chocó con Izuku y lo empujó hacia atrás mientras dos pares de manos lo agarraron por detrás. Todavía estaba procesando lo que había sucedido cuando el grupo lo metió dentro de la camioneta. Cuando la puerta comenzó a cerrarse, algo hizo clic dentro de Izuku y comenzó a defenderse con un nuevo fervor. Los dos hombres detrás de él todavía lo sujetaban de los brazos, así que comenzó a patear hacia la cara del hombre que lo había empujado mientras gritaba a todo pulmón. «Cállate, pequeño cabrón», dijo el hombre frente a él mientras la puerta se cerraba de golpe y la camioneta comenzaba a moverse. Agarró las piernas de Izuku, pero Izuku siguió moviéndose y luchando y golpeó al hombre en la cara. Al momento siguiente, un calor abrasador brilló contra su rostro. El hombre había soltado una de sus piernas y las llamas brotaron del dorso de la mano del hombre como una espada de fuego que se movía hacia el cuello de Izuku. Las llamas llenaron su visión. Todavía podía mover la mano por debajo del codo y, desesperado, alzó la mano para agarrar el brazo que empuñaba la espada en llamas. No había forma de detener al hombre si quería matarlo. Solo había una manera de que al menos pudiera intentar defenderse. Simplemente era difícil recordar cómo hacerlo mientras estaba secuestrado. Mientras su mano agarraba el brazo del hombre atacante, Izuku respiró hondo. Todos se detuvieron. Izuku no luchó físicamente, estaba demasiado concentrado en usar su peculiaridad y el trío que lo atacaba simplemente lo abrazó. ¿Qué? Gritó el hombre que Izuku agarró y liberó su brazo. ¡Ah!
¿Qué está pasando con mi peculiaridad? Con un hombre fuera de él, Izuku comenzó a luchar de nuevo, tratando de girar su mano para agarrar a otro. No dejes que te toque. Se aflojó un agarre en uno de los brazos de Izuku y se colocó una mano en la parte posterior de su cabeza. Todo su mundo tembló y un inmenso dolor golpeó su cabeza. Su visión se volvió borrosa y una fracción de segundo después todo se volvió negro. La primera sensación que le dijo a Izuku que todavía estaba vivo fue un dolor opresivo alrededor de sus muñecas por tener las manos atadas frente a él, y una presión similar alrededor de sus piernas. Estaba tirado en el suelo en un rincón de alguna habitación. Su visión todavía estaba borrosa, pero podía distinguir siluetas en movimiento en la habitación bien iluminada y sus oídos funcionaban bien. Al menos esta vez tenemos a alguien a quien vale la pena rescatar. Mire este reloj. Mejor que la última vez. Tanto tiempo para nada. Tal vez no hubiera sido en vano si no te impacientaras y le convirtieras el interior en gelatina. Será mejor que esperes que este realmente se despierte para que podamos obtener el número de sus padres. Él está bien. Puedo controlar mi peculiaridad cuando quiero. Maldita sea. Gritó una tercera persona. Izuku lo reconoció como el hombre con la peculiaridad del fuego. ¿Aún nada? Preguntó otro hombre. No, no puedo usarlo en absoluto. Lo que sea que haya hecho es mocoso, es como si mi don se hubiera ido. No puedo sentir nada. No vamos a rescatarlo en ninguna parte hasta que arregle esto, y si no lo hace, maldito desearía que le hubieras convertido el cerebro en gelatina. La visión de Izuku estaba mejorando un poco por lo que vio al grupo de hombres girarse y notar su vigilia. Todos se habían cubierto la cabeza con pasamontañas. Mira, te dije que no lo sacudí demasiado fuerte. El hombre ni siquiera había terminado de hablar cuando el recién llegado secuestrador corrió hacia Izuku y lo arrastró hacia arriba desde el cuello de su camisa. Le dio un puñetazo a Izuku en la cara, haciendo que su visión se volviera más borrosa por un momento. Izuku miró al hombre, aturdido. ¿Qué le hiciste a mi peculiaridad? Izuku no respondió de inmediato, por lo que el hombre volvió a golpearlo. Izuku jadeó y dejó escapar un grito de dolor. Así que aún puedes hacer algo de ruido, bien. Ahora, ¿qué le hiciste a mi peculiaridad? Izuku hizo una pausa para toser y tener arcadas. Era un milagro que no hubiera vaciado ya su estómago en el suelo, que ahora parecía estar dando vueltas. Se mantuvo despierto solo porque su atacante lo sujetaba así. Yo lo destruí. Eso es mi peculiaridad. Kiruk, eliminación. Izuku buscó a tientas la verdad a medias. Recibió otro puñetazo, esta vez en el estómago, y su estómago finalmente se rindió cuando el vómito le subió por la garganta. El nuevo hombre sin peculiaridad lo soltó y saltó lejos de él. Izuku cayó con fuerza y siguió vomitando en el suelo. Su atacante aún furioso se alejó pisando fuerte hacia el otro extremo de la habitación, dejando a Izuku junto al charco de lo que hacía unas horas había sido su almuerzo. Una puerta en algún lugar cercano se abrió con un chirrido y hubo un golpe repetitivo contra la puerta. Izuku giró la cabeza para ver al recién llegado, un anciano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Tienes problemas con un niño? Ese no es un niño cualquiera. El mocoso destruyó mi peculiaridad. ¿Qué quieres decir con destruido? Eso no es posible. Bueno, lo hizo abuelo. Es mocoso lo agarró del brazo cuando lo capturamos y luego no pude usar mi don en absoluto, como si simplemente hubiera desaparecido. Izuku, que ya no vomitaba, se alejó del charco apestoso y rodó un poco para que su cara no quedara presionada contra el suelo. El anciano pareció mirarlo. Dijiste que tu don desapareció o fue destruido. ¿Cómo lo sabes? Podría haber muchas razones por las que no puedes usarlo. El mocoso lo dijo, y sé acerca de las peculiaridades de borrado. Esos no deberían haber funcionado cuando estaba inconsciente. Ahí, el anciano hizo una pausa, mirando a Izuku. ¿Estaba asustado? Hay otro tipo de peculiaridad que podría causar eso. Puede que tu generación no esté familiarizada con ello, pero cualquier villano de mi edad al menos ha escuchado las historias de un hombre con la peculiaridad de aceptar peculiaridades. El anciano se acercó a Izuku con el grupo de villanos más jóvenes a cuestas. Izuku solo podía quedarse allí y verlos acercarse. El anciano lo miró a los ojos. Dime la verdad. ¿Tu peculiaridad es destruir peculiaridades? Hizo una pausa, ¿o robarlas? Izuku parpadeó. ¿Cómo lo supo? El anciano se tomó la barbilla. Esto podría ser malo.
Detrás del grupo apareció de repente una espiral de oscuridad que se extendió hasta cubrir la mayor parte de la pared. Izuku solo podía mirar y preguntarse por qué la niebla oscura le parecía tan familiar. Unos segundos más tarde, el viejo villano y sus matones se dieron la vuelta para enfrentar la niebla justo cuando dos personas la atravesaban. Uno de ellos estaba completamente cubierto por la misma niebla negra, solo su ropa era visible fuera de ella. El otro vestía un traje negro normal pero toda su cabeza estaba cubierta por un casco negro con una parte inferior que cubría todo su cuello con un grueso collar de metal. Capítulo 2. Nota del autor. Comencemos con una publicación doble solo por diversión. Espere el tercer capítulo aproximadamente al mismo tiempo que regresa el anime. Revisado por Tres Pantón. Capítulo 2. Rescate y reunión. Los dos hombres extraños, sin decir palabra, se pararon frente al grupo de criminales mientras la niebla, el portal brumoso desaparecía detrás de ellos. «Consíguelos», gritó uno de los delincuentes más jóvenes. Un grupo de ellos atacó a los recién llegados, pero nunca se acercaron. Una nube oscura surgió del hombre cubierto por ella, casi como si su cuerpo estuviera formado por niebla. En segundos, la mitad de la habitación quedó completamente llena de oscuridad que cubrió a los hombres atacantes. Unos gritos de sorpresa y miedo fueron las últimas señales de los hombres que habían atacado al nuevo dúo. Cuando la niebla se retiró no quedó nada de ellos, ni siquiera manchas de sangre. Teniendo en cuenta cómo llegó el dúo, tenía que ser algún tipo de peculiaridad del transporte. Los dos villanos restantes se acercaron más a Izuku mientras el hombre brumoso se acercaba. «Kurohiri», dijo el hombre enmascarado. «Son Dios». «Sí, señor». El hombre brumoso se hizo a un lado pero aún así sus brillantes ojos amarillos parecían enfocarse en Izuku desde detrás de la niebla. El hombre al que llamaba maestro se acercó. El anciano que estaba encima de Izuku comenzó a temblar. «Podría ser», dijo. «Todos para uno». «Así que me conoces», dijo el hombre enmascarado y se rió entre dientes. El sonido hizo que Izuku se estremeciera. No fue una risa feliz. El sonido prometía dolor. «Sí, maestro», dijo el anciano. «Solía liderar uno de tus equipos de ejecutores en Tokio hasta que All Might destruyó nuestra operación. Luego desapareciste. Yo pensé que estabas muerto». «Muchos lo hacen», respondió el hombre enmascarado, «All for one». El anciano se arrodilló. «Puede que no supiera de tu supervivencia, pero nunca he olvidado el gran regalo que me diste. Estoy a tus órdenes si aceptas mi servicio nuevamente». «Podría haberlo considerado. Tu edad te proporciona la experiencia de la que carecen muchos de mis aliados». Sin embargo, el hombre enmascarado miró hacia abajo, a Izuku. «Sabes demasiado y tus hombres atacaron a mi hijo». Izuku miró al hombre demasiado mareado y confundido para pensar con claridad. Pasó un tiempo antes de que entendiera qué palabra había dicho el hombre. El olor de su propio vómito se mezcló con un hedor nuevo cuando el anciano se ensució los pantalones. «Oye, ¿realmente conoces a este tipo?», dijo el joven. Sonaba como el que había hablado de sacudir a Izuku. El hombre llamado All for One levantó la mano, con la palma hacia el anciano y un segundo después, un chorro de sangre llovió sobre Izuku. Sintió ganas de vomitar de nuevo cuando el olor a hierro entró en su nariz, pero lo levantaron cuando dos brazos se deslizaron debajo de sus axilas y presionaron sus palmas contra su pecho. «No te acerques más o el niño lo entenderá. Mi peculiaridad de vibración puede convertir su interior en papilla antes de que puedas detenerme». Izuku, al darse cuenta del peligro, comenzó a luchar contra el agarre del hombre. «Déjame ir», gritó y levantó los brazos atados, intentando golpear la cabeza de su atacante detrás de él. No lo logró ya que el hombre le bloqueó la mano con una de las suyas. Incluso en la neblina de todas sus heridas, Izuku todavía pensaba lo suficientemente analíticamente como para ver el error del hombre. Logró agarrar el brazo que bloqueaba su golpe. El hombre recordó con quién estaba tratando. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Izuku sintió un pequeño golpe contra su pecho, pero cuando la peculiaridad del hombre lo abandonó ya no había suficiente poder para causar ningún daño grave. «No, no», gritó el hombre. Algo lo empujó hacia atrás. Sus brazos soltaron a Izuku, pero no antes de tirar de Izuku para que cayera sobre su espalda. Se golpeó la cabeza y antes de desmayarse nuevamente apenas vio zarcillos de niebla negra fluyendo alrededor del hombre recién peculiar, como dedos oscuros de la muerte arrastrándolo hacia una nube negra mientras el rostro del hombre se retorcía de horror.
El traumatismo contundente que sufrió no es un problema incluso sin un tratamiento basado en peculiaridades, dijo alguien en la oscuridad. Le sonaba familiar. El daño real fue causado por una peculiaridad, muy probablemente la misma que él tomó. La creación de fuertes vibraciones dentro del cráneo podría ser la causa de este daño. ¿Es permanente?, preguntó una voz que sonaba como la del hombre llamado All for One. Podría haberlo sido, pero si estás dispuesto a utilizar tus peculiaridades, no está más allá de nuestras capacidades para garantizar una recuperación rápida y completa. Aún necesitará varios tratamientos durante algunas semanas. Aunque no tengo nada en contra de eso. Después de todo, es la segunda persona en manifestar el All for One. Puedes hacer lo que quieras con los hombres que Kurohiri envió siempre y cuando nunca vuelvan a hablar con nadie, pero Izuku no es para que experimentes con él. Sería una molestia si tuviera que encontrar gente para reemplazarte después de todo. Esta vez. Alguien se acercó a Izuku y le tocó la frente. Un brillo verde llenó su visión incluso a través de sus párpados cerrados. Tan pronto como comenzó, el dolor de cabeza pulsante de Izuku disminuyó un poco y suspiró aliviado. «¿Estás despierto?», dijo el hombre. La mano dejó la frente de Izuku cuando abrió los ojos. Era el hombre con un casco negro, excepto que la parte superior del casco había desaparecido. Izuku no sabía si podía siquiera llamarlo cara. La calva del hombre estaba completamente llena de cicatrices y donde deberían haber estado sus ojos, estaba cubierta de piel. No había mucho más que ver ya que su nariz y boca estaban cubiertas por una especie de máscara respiratoria sujeta a la parte inferior del casco alrededor de su cuello. Izuku no se atrevió a moverse y se limitó a mirar al hombre sin rostro que había matado a un hombre frente a sus ojos. El hecho de que el anciano hubiera sido el criminal detrás de su secuestro no borró la sangre que flotaba alrededor de Izuku como una fina niebla de hierro. Aún así, algo en el hombre, su voz, se sentía familiar. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al recordar cómo el hombre lo había llamado antes. Esta voz. Ahora que no estaba tan distorsionada por el casco, un niño pequeño dentro de Izuku reconoció esa voz incluso después de todos los años. No podría ser. Sin siquiera pensarlo, la palabra escapó de sus labios. ¿Papá? Sí, Izuku. No puede ser, dijo Izuku. Esto tenía que ser algún plan. El hombre que decía ser su padre metió la mano en la chaqueta y sacó una única fotografía. Lo sostuvo por un momento y se lo entregó a Izuku, quien reconoció instantáneamente a su madre en la imagen, y también a él mismo cuando era un niño pequeño, y luego estaba un hombre de pelo blanco. Esta era su familia. Izuku miró al hombre sin rostro. Esta también era su familia. Si eso no es suficiente evidencia, también parece que tenemos la misma peculiaridad. Tu cabello incluso se volvió blanco como el mío cuando tu All for One se manifestó. Mientras hablaba, el hombre levantó la mano hacia Izuku, mostrando un pequeño agujero en el medio de su palma. Izuku miró su propia mano, que también tenía un agujero similar desde que apareció su peculiaridad. El hombre volvió a poner su mano sobre la cabeza de Izuku y el brillo verde regresó. Todos para uno. Es el verdadero nombre de nuestra peculiaridad y el nombre con el que la gente me conoce. Simplemente lo llamé transferencia peculiar, murmuró Izuku. Entonces, ¿realmente eres mi papá, y tú eres un villano? Depende de lo que consideres un villano. Estás tratando de evitar mi pregunta. Un villano es un villano, dijo Izuku. Yo podría decirte lo mismo. ¿Villano es un villano? Eso suena como algo que te podrían decir tus compañeros. Que alguien es un villano porque dicen que es un villano. Lo mismo ocurre con la sociedad. Si los que están a cargo, si la mayoría de la gente te juzgara por tu peculiaridad o rareza y dijera que eres un villano, hizo una pausa, ¿lo eres? Sé que te han llamado así. Izuku lo miró fijamente mientras las palabras asimilaban, trayendo recuerdos de todas las veces que la gente lo había llamado villano. ¿Cómo lo sabes? Fue todo lo que pudo decir. Me he mantenido alejado de ti e Inko por razones obvias, señaló su rostro desaparecido, para mantenerlos a ustedes dos separados de mis asuntos, pero aún así os vigilé en caso de que algo sucediera. ¿Cómo crees? ¿Sabía que habías sido secuestrada? Kurohiri, ven aquí. El hombre cubierto de niebla negra entró en la visión de Izuku. La niebla alrededor de su cabeza se retorció y se partió, revelando brevemente un rostro humano. ¿Kuro-sensei? Dijo Izuku.
Sí, respondió su padre. Él es una de las personas que ha estado vigilándote a ti y a Inko por mí. Por suerte, usaste el reloj que te envié. Tiene un rastreador. Kurohiri le entregó a Izuku su elegante reloj de pulsera y el teléfono que le habían quitado sus secuestradores. Izuku rápidamente agarró el reloj y lo sostuvo con fuerza frente a sus ojos llorosos. No recibí muchas cosas tuyas, dijo Izuku. Quería aferrarme al menos a eso. Sentía como si alguien estuviera allí incluso todas las veces que estaba solo. Esto no era lo que esperaba. No pensé que sería así, dijo All for One. Para responder a tu pregunta anterior, soy considerado un villano del más alto nivel. He buscado cambiar la sociedad de muchas maneras durante mucho tiempo. Con el poder de nuestra peculiaridad, fue fácil obtener apoyo, pero eso viene con una mayor oposición. La gente puede adorar o temer el poder dependiendo de cómo lo perciben. No necesito decirles cómo ven la gente nuestro poder. Al final, aquellos que se opondrían a mí fueron capaces de dictar cómo funcionaría la sociedad con la ayuda de personas con peculiaridades poderosas y llamativas que la gente consideraba heroicas. Cualquiera que se opusiera a ellos, cualquiera que incluso usara las peculiaridades con las que nacieron sin su permiso, era declarado villano. Incluso cualquier persona asociada con una persona considerada villano sería declarada estoy condenado al ostracismo, a menudo simplemente haber nacido con la peculiaridad equivocada es suficiente para eso. Esa es en gran parte la razón por la que te dejé incluso antes de mis heridas. Tú, mataste a ese viejo, acusó Izuku. Aquel cuya pandilla te secuestró y casi te causó daño cerebral permanente. Sí, lo hice, y él fue el afortunado entre ellos. Kurohiri no les dio al resto la misericordia de una muerte rápida. No se lo merecían, dijo Kurohiri. Solo ahora Izuku notó que la niebla de su maestro fluía a su alrededor en la cama. Izuku no quería preguntar qué querían decir, pero el gesto brumoso se sintió extrañamente reconfortante y cualquier don curativo que su padre estuviera usando con él realmente alivió el dolor en su cabeza. No es necesario que aceptes todo lo que he hecho, dijo All for One. Es posible que ya sepas sobre mí, pero también tienes edad suficiente para decidir si todavía no quieres tener nada que ver conmigo, después de que te hayas recuperado adecuadamente. Necesitaremos verte varias veces para tus tratamientos. También puedo ayudarte. Entiendes mejor tu peculiaridad. Nadie más en este mundo puede hacerlo, así que debes considerarlo cuidadosamente. Izuku volvió a mirar su mano. No debería haber seguido hablando con este hombre. Padre o no, admitió ser un villano y acababa de matar a alguien, pero Izuku realmente no podía negar lo que el hombre había dicho. Sintió lo mismo en muchas cosas, ya sea que lo dijera en voz alta o no. También estaba Kuro-sensei y Kurohiri. No sé mucho al respecto. Accidentalmente tomé a Kash, el don de Bakugo. No he usado mi don desde que descubrí cómo darle la espalda de Bakugo. No quería robar el don de nadie. Hasta hoy, dijo All for One. Tomaste una peculiaridad del hombre que amenazó tu vida. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé De hecho tomé las peculiaridades de 2 de ellos. 2 en un día, murmuró All for One. Te preguntaría cómo te sientes, pero con tus otras lesiones no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Esta es una de las cosas que necesitas que te enseñe. Por lo general, los humanos solo tienen una peculiaridad y, para la mayoría, eso es todo lo que su cuerpo puede soportar. Es posible que sobrevivan teniendo una segunda peculiaridad, pero podría haber efectos secundarios dependiendo de las peculiaridades. Algunas personas pueden tener dobles peculiaridades o simplemente cuerpos que son naturalmente más adaptables. Nuestra peculiaridad en sí misma nos permite acumular un gran número y nuestros cuerpos se adaptan a ellos, pero eso llevará tiempo. Has adquirido 2 nuevas peculiaridades en un solo día. Sin entrenamiento o experiencia previa. Es posible que sienta algunos efectos secundarios hasta que su cuerpo se adapte. Izuku se frotó la barbilla. Si todo lo que estaba sucediendo no fuera tan abrumador, ya se habría sumergido en un análisis y un murmullo interminables. Eso tiene sentido, supongo. En realidad, nunca había pensado en eso. No pensé que volvería a aceptar el don de nadie otra vez. Es lo que tus compañeros y la sociedad esperarían de ti. Negar y suprimir tus habilidades sin más motivo que el de que no les gusta. A menudo me siento así, pero no están del todo equivocados. Robar las peculiaridades de las personas no es exactamente lo correcto. Espero que no seas tan estúpido como para creer eso después de hoy.
Si tuvieras alguna peculiaridad llamativa de superfuerza, podrías haberlos golpeado para defenderte. ¿Cómo sería eso mejor que usar tu All for One para tomar sus peculiaridades? Si quisieras no herirlos o matarlos, eso sería incluso mejor que muchas peculiaridades que se consideran heroicas. All for One quitó su mano de Izuku y el brillo verde desapareció. Eso es todo lo que puedo hacer hoy. Deberías intentar sentarte. All for One se alejó más de la cama para darle a Izuku más espacio mientras se sentaba. Los cables que colgaban de su cabeza golpearon sus brazos y espalda. El dolor de cabeza pulsante había regresado tan pronto como su padre dejó de usar su don, pero el resto de sus dolores desaparecieron y por primera vez Izuku miró alrededor de la habitación. Estaba débilmente iluminado principalmente por una sola luz junto a la cama de Izuku y una pantalla de computadora al otro lado de la habitación. Ambos estaban rodeados de material médico de todo tipo. La habitación estaba mejor equipada que la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. Además de él, su padre y Kurohiri, había una persona en la habitación mayormente escondida detrás de alguna maquinaria médica. No le hagas caso al doctor, dijo All for One. Él todavía no desea mostrarte su rostro. Solo debes saber que puedes agradecerle por tratarnos a los dos. Izuku miró hacia el hombre escondido. Gracias. Me siento mucho mejor. Nervioso y educado como siempre lo veo, respondió el hombre. Él también conocía a Izuku. Le sonaba familiar. Si puedes caminar derecho, eres libre de hacerlo por hoy, en lo que a mí respecta. Izuku respiró profundamente una vez y se puso de pie. Por suerte no hubo mareos, solo dolor de cabeza. Miró el rostro desaparecido de su padre. Entonces, ¿y ahora qué? Tendrás que regresar un par de veces para completar tu tratamiento. Después de eso, como dije, tienes edad suficiente para decidir. Puedes continuar con tu vida como está y yo estaré trabajando en el extranjero como antes. All for One hizo una pausa, o si quieres permanecer en contacto y seguir entrenando tus peculiaridades, podemos hacerlo, pero existen riesgos y volver a casa ya no es una opción para mí de ninguna manera. Yo, no estoy seguro. No es necesario que decidas hoy, excepto sobre una cosa. ¿Una cosa? Tu madre. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. ¿Qué tan tarde fue? Su madre tenía que estar muy preocupada. Ella descubrió que yo era un villano, pero no sabe ni siquiera cuánto sabes ahora. Ella siempre ha dicho que trabajas en el extranjero, dijo Izuku. Esa es la excusa que le di. No creo que ella realmente lo creyera nunca. No estará feliz de que nos encontremos así, y menos aún por tu secuestro y lesión. No voy a mentirle, dijo Izuku sin dudarlo. Miró su ropa manchada de sangre y agradeció haber vaciado ya su estómago. No es que pudiera. Muy bien. Confío en que trates de mantenerla callada sobre esto. Tu vida solo se volverá más difícil si la gente escucha que eres hijo de alguien que la sociedad considera un villano. Retener a Kurohiri podría ser difícil si eso sucede. Izuku miró la figura brumosa. ¿Se quedará en mi escuela? Sí, y él te traerá aquí cuando quieras. Ya viste su peculiaridad. Algún tipo de teletransportación. Puerta Warp, corrigió Kurohiri. ¿Me vas a enviar a casa con él? Sí, cuando estés listo. Izuku miró a su padre. Hablaré con mamá. Tengo que pensar en esto y no puedo decidir basándome solo en un lado de la historia. Las mejillas de All for One se tensaron alrededor de su máscara respiratoria como si estuviera sonriendo. Al menos logró criar a un niño inteligente. Habla con Kurohiri mañana. Él te traerá para continuar el tratamiento después de la escuela. Izuku asintió y ahora se formó una puerta Warp brumosa y familiar junto a Kurohiri. Izuku lo miró por un momento, resistiendo la tentación de hacer más preguntas y analizar la peculiaridad. En lugar de eso, pasó sin decirle una palabra más. Un remolino de oscuridad lo rodeó por un momento hasta que el mundo se volvió menos oscuro y los edificios se materializaron a su alrededor. Estaba parado justo al lado de su casa. Mirando el bonito edificio de 2 pisos no pudo evitar pensar que era su padre, ese villano llamado All for One, quien se había asegurado de que vivieran tan cómodamente, enviándoles dinero que supuestamente ganaba trabajando en el extranjero. Años antes, descubrir que Izuku tenía una casa más grande había irritado muchísimo a Bakugo. Izuku atravesó el patio, el orgullo de su madre, y abrió la puerta.
Sí, escuchó hablar a su mamá. Mi amigo cuyo hijo va a la misma escuela confirmó que salió de la escuela normalmente, pero eso fue hace horas. No, normalmente sale a caminar después de la escuela, pero nunca va a ningún lado por mucho tiempo. Sin dejarme. Izuku entró en la sala de estar donde su madre, con los ojos llorosos, estaba hablando por teléfono. Ella levantó la cabeza. Izuku. Capítulo 3. Nota del autor. Iba a publicar este capítulo a finales de mes cuando regrese el anime, pero la escritura ha sido buena, y mucha gente que escribe historias lo sacó de la portada, así que para ayudar a que la historia avance, aquí hay un capítulo adicional. Para su disfrute. Espero que les guste Inko Midoriya. Revisado por 3 Pantón. Izuku. El teléfono cayó sobre el gran sofá cuando Inko Midoriya saltó y corrió hacia su hijo con la velocidad de un velocista olímpico. Se detuvo frente a Izuku como si hubiera sido golpeada por una peculiaridad paralizante. Sus ojos se abrieron al ver gotas de sangre alrededor de su ropa y el persistente hedor a vómito. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, probablemente las suficientes como para lavar la sangre. ¿Qué? ¿Sangre? Izuku, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te duele en alguna parte? Voy a pedir ayuda. Habló tan rápido que sus frases empezaron a desdibujarse, pero la última parte quedó completamente clara. Los ojos de Izuku se abrieron y se volvieron hacia el sofá donde el teléfono aún esperaba, probablemente en medio de una llamada a la policía. Agarró el brazo de su madre justo a tiempo antes de que ella se pusiera fuera de su alcance y volviera al teléfono. Él la acercó. Susurró, temiendo que el teléfono captara sonidos desde lejos. No se puede hablar con la policía ni con nadie. Izuku, ¿qué está pasando? Preguntó, afortunadamente en voz más baja que antes. Vi a papá. Los ojos de su madre se abrieron y se pusieron vidriosos por un momento. Después de recuperarse, volvió a mirar su ropa manchada de sangre. Ninguno de los nuestros. Él me salvó. Le explicaré todo, pero, Izuku miró al sofá, no queremos hablar con la policía en este momento, creo. Por favor, mamá. Ella lo miró a los ojos y asintió lentamente. Sus pasos eran temblorosos mientras caminaba hacia el sofá. Hola, sí, todavía estoy aquí. Lo siento. Acaba de regresar a casa. Puede que haya reaccionado exageradamente. Él es mi todo. No, no es así, aparentemente su padre apareció de repente y quería hablar con él. No, yo, puedo ocuparme de mis propios asuntos familiares. Sí, te llamaré si pasa algo malo. Lamento tomarte tu tiempo. Colgó el teléfono y se desplomó en el sofá. Mamá. Izuku corrió a su lado. Él tomó su mano entre las suyas y puso la otra sobre su hombro. Respiró un poco más tranquilo al ver que ella todavía estaba consciente, simplemente sorprendida por todo lo que había sucedido. Mamá, respira. Le tomó unos segundos calmarse y sentarse erguida en el sofá. Ella tocó el lugar a su lado. Deberías sentarte. Si vamos a hablar de tu padre, tomará tiempo. Izuku se movió para hacer lo que ella le pedía, pero recordó su ropa contaminada. Se quitó la camisa y los pantalones del uniforme escolar y los puso sobre la mesa antes de sentarse en el limpio y caro sofá. Su madre respiró hondo. Está bien, cuéntame todo lo que pasó. ¿Prometes que no te asustarás? Preguntó Izuku. Si tienes que preguntar eso, no puedo prometerte que no lo haré, respondió ella. Una pandilla me secuestró cuando caminaba a casa desde la escuela. Ella comenzó inmediatamente a respirar más rápido. Él agarró su mano y se inclinó más cerca para atraerla hacia él. Habló en voz baja una vez que sus cabezas se tocaron. Estoy aquí, mamá. Estoy a salvo. Papá me salvó. ¿Él lo hizo? Espera, ¿trabajó con los secuestradores? Se apartó del abrazo para encontrarse con los ojos de Izuku. No. Creo que su líder solía trabajar para papá en algún momento, pero, hizo una pausa Izuku, esa sangre es suya. Sé que papá es considerado un villano, pero todavía nos ha estado vigilando. Izuku le explicó lo que había sucedido durante su secuestro. La expresión de su madre cambió brevemente de miedo tenso a sorpresa cuando Izuku habló sobre usar su peculiaridad. Ella se instaló en algún punto entre el miedo y la ira después de que él comenzó a contarle lo que había sucedido después de la llegada de su padre. Entonces, estaba mintiendo sobre su peculiaridad. Sospeché que cuando tu cabello cambió para parecerse al suyo cuando no lo estaba tiñendo. Por favor, dime que al menos te cuidó después.
usar una peculiaridad en la cabeza de alguien como esa. Lo hizo mamá, aseguró Izuku y continuó la historia de cómo papá lo había llevado a... Bueno, no sabía a dónde, y allí lo ayudó con un médico. Hizo referencia brevemente a su charla sobre qué es un villano, pero se centró más en por qué su padre los había dejado, en cómo estarían en peligro si estuvieran conectados con él y en su peculiaridad. Inko logró mantener aparentemente la calma, pero Izuku podía sentirla apretando su mano. Se frotó la frente con la mano libre. Su madre salió de sus pensamientos y lo miró fijamente. ¿Estás bien? Sobre todo, respondió Izuku. El médico de papá dijo que podría haber tenido daño cerebral permanente debido a esa peculiaridad que me dejó inconsciente, pero papá tenía una peculiaridad curativa. Dijeron que necesitaban tratarme unas cuantas veces más antes de que sane por completo. Entonces, ¿vas a verlo otra vez? Sí, al menos hasta que me recupere y... Izuku hizo una pausa y miró hacia abajo, con el rostro tenso y lágrimas frescas cayendo sobre el sofá. Necesito saber más sobre él, incluso si es un villano. He pasado muchos años extrañándolo incluso cuando ya no podía recordar su rostro. Yo, no creo que pueda. Izuku, gritó su madre y lo abrazó. Izuku había heredado sus conductos lagrimales, por lo que las camisas de ambos se empaparon antes de empezar a hablar de nuevo. Lo siento mucho. Ha estado fuera tanto tiempo que no consideré que todavía lo extrañaras, mientras que simplemente ignoré tus preguntas y mentí sobre dónde estaba. No te impediré hablar con él, pero solo una vez lo veo. Izuku se apartó del abrazo. Mamá, ¿estás segura? Él pidió solo para recibir la mirada más severa que se le ocurrió. Aún es un villano que podría estar tramando algo. También es mi marido. No lo olvides. Ahora, ¿cómo piensas volver a encontrarlo? El tipo con una peculiaridad que ayudó a papá a vigilarnos, al menos a mí, es profesor en mi escuela. Se supone que debe llevarme después de la escuela. Entonces estaré allí, dijo con su voz de esta discusión ha terminado. Miró la ropa manchada de sangre, contuvo más lágrimas y se levantó. Debería lavarlos. Hay comida en la estufa, señaló a Izuku y cambió a su voz más autoritaria que Izuku no había escuchado en años. No vayas a ningún lado y te acuestes y empiezas a sentirte peor de alguna manera. Sí, mamá, respondió Izuku y se fue a comer. Después de sentarse junto a la mesa del comedor, levantó la mano para mirar la palma y el pequeño agujero en ella. Todos para uno, murmuró y giró la mano. Ahora debería tener esas otras dos peculiaridades de forma permanente. Trató de concentrarse en la peculiaridad del fuego con forma de espada. Cuando accidentalmente tomó el don de Bakugo, hubo un sentimiento extraño con su propio don y mentalmente buscándolo. Un destello de fuego apareció en el dorso de su mano y rápidamente se extendió en una masa de llamas de forma ovalada. Por suerte, en realidad no le quemó, aunque podía sentir el incómodo calor. Tuvo suerte de haberse quitado la camiseta de manga larga antes de intentar la peculiaridad. Todavía no se parecía a lo que le habían amenazado. Se quedó mirando la llama, respirando un poco más rápido con cada momento que pasaba. Izuku se dio la vuelta levantando la mano y la palma abierta hacia el sonido. Sus dedos tocaron la llama que todavía estaba produciendo. Gritó al mismo tiempo que su silla cayó al suelo. El fuego desapareció e Izuku quedó frente a su madre, a punto de volver a lavar el piso con sus lágrimas. Izuku la miró fijamente durante un rato mientras su respiración se calmaba. Lo siento mamá, dijo. No creo que esté tan bien con ese secuestro como pensaba. Miró sus dedos quemados. Su madre lo agarró de la muñeca y lo arrastró hasta el fregadero. El agua fría le sentó bien. Pasaron el resto de la noche sentados juntos, excepto cuando consiguieron la ropa de Izuku. Su madre incluso arropó a Izuku en la cama por primera vez en años. Aunque no le ayudó a dormir mejor. Ella apenas lo dejó ir solo a la escuela, revisando las vendas de sus dedos antes de irse. Al menos la cabeza de Izuku no causó grandes problemas. Solo un poco de mareo al levantarse y no se lo contó a su madre. En la escuela a nadie le importaba que se lastimara o que se frotara repetidamente la frente. Se había sentido un poco mareado otra vez cuando llegó a la escuela y se sentó. Incapaz de concentrarse, Izuku pasó la mayor parte del tiempo mirando sus dedos vendados. Si iba a conservar las peculiaridades que adoptó, ya que no esperaba que sus dueños volvieran a aparecer, tendría que aprender a controlarlas. Tal vez incluso podría fingir que uno de ellos era suyo cuando fuera a la escuela secundaria.
Por un momento, Izuku consideró pedir ayuda al concejal de peculiaridades de la escuela, pero abandonó la idea. Le había pedido ayuda al hombre exactamente una vez en el pasado y la respuesta fue la misma que la de todos los demás. Su peculiaridad es malvada y lo único que debería preocuparle debería ser no usarla. Izuku suspiró. Solo había una persona que realmente podía ayudarle a controlar sus peculiaridades, al menos solo una que lo haría. Algo le dio una palmada en el hombro. La cabeza de Izuku se levantó de golpe para ver la mano de un maestro que se retiraba rápidamente, cuya peculiaridad le permitía llegar bastante lejos. Como pareces tan emocionado por la clase, debería resultarte fácil resolver esta ecuación, dijo la maestra y señaló la pizarra. Izuku rápidamente escaneó todo lo que había sido escrito, calculando mientras el impaciente maestro seguía mirándolo. Bakuro murmuró inútil. X es igual a 5 o menos 5, respondió Izuku. El profesor volvió a mirar la ecuación que había escrito. Correcto. Eso no significa que puedas aflojar. No me siento muy bien, dijo honestamente Izuku. Seguro que no. El profesor continuó la lección sin prestarle más atención a Izuku, a pesar de lo que había dicho. Este era un maestro, alguien que se supone debe enseñarles cómo funcionan las cosas, pero él mismo apenas prestó atención a la clase. No es de extrañar que sus compañeros de clase fueran tan indiferentes con este tipo de adultos en sus vidas. Tan pronto como terminó la clase, Izuku se levantó y salió, ignorando a sus compañeros que lo vigilaban de cerca cuando pasaba junto a ellos. No le importó y se dirigió directamente hacia la sala de profesores, buscando rostros hasta encontrar a quien estaba buscando. Kuro-sensei. Joven Midoriya, ¿quieres hablar de algo? Sí, en algún otro. Izuku hizo una pausa cuando el hombre puso una mano en su hombro. Pequeñas cantidades de niebla se esparcieron desde la mano que fluía alrededor del hombro de Izuku. Fue extrañamente reconfortante. Ven conmigo, susurró Kurohiri e hizo un gesto a Izuku para que subiera a una pequeña escalera cercana. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista de nadie, una masa de niebla envolvió a Izuku. En cualquier momento antes o con cualquier otra persona, Izuku podría haber estado asustado por la repentina oscuridad, pero había aprendido a relajarse cuando estaba con Kuro-sensei. Fue un alivio genuino que todavía sintiera tanta confianza a pesar de descubrir que el maestro no era quien pensaba. La oscuridad desapareció tan rápido como llegó y Izuku estaba de pie en el techo de la escuela. ¿Querías discutir algo? Supongo que no quieres que te lleve a dominar tan temprano. De hecho, hay algo de lo que debería hablar contigo, creo que más que nada necesitaba un amigo. He estado pensando en todo lo que está mal en este lugar más de lo habitual. Has sido la única persona amable en esta escuela y ayer. Izuku hizo una pausa, no hablaste mucho pero pude sentir cómo te sentías. Quería agradecerte por preocuparte. Eligió no preguntar sobre los hombres que Kurohiri había hecho desaparecer. El hombre se acercó y volvió a poner una mano en el hombro de Izuku. Es mi deber aquí protegerte por encima de todo. Esa es la misión que el maestro me ha encomendado. Papá, dijo Izuku. Dijo algo acerca de retenerte. Es más que una misión, ¿no? Kurohiri no dijo nada pero la niebla se escapó de su cabeza y manos. Izuku sonrió. No necesitas responder. En realidad, hay otra cosa que necesitaba decirte. Mamá también quiere venir a ver a papá. No estoy seguro de cómo se sentiría el maestro al respecto, respondió Kurohiri. Por eso quería que lo supieras de antemano. Por favor, díselo a papá antes de irnos. Lo haré. ¿Deseas algo más? Preguntó Kurohiri. ¿Por qué lo dices como si fueras a hacer cualquier cosa que yo diga? ¿Cuál es tu orden, mi maestro? Dijo Kurohiri sin siquiera el más mínimo movimiento en su rostro. Izuku se rió entre dientes. No sabía que hacías citas de películas. No lo hago, respondió Kurohiri con un toque de confusión. Izuku lo miró con la misma expresión. La campana de la escuela los distrajo a ambos de sus pensamientos. Deberíamos irnos, dijo Izuku. Caminó hacia una puerta que conducía al interior, pero su visión se volvió borrosa y tropezó después de solo 2 pasos. La niebla de Kurohiri lo salvó de encontrarse con el techo. Gracias, Kuro-sensei. Quiero decir, Kurohiri. Deberías haberme dicho la gravedad de tus síntomas. No fue tan malo cuando estaba sentado, y de todos modos tuve que ir a la escuela por ti. No puedo decirle exactamente a la enfermera de la escuela lo que pasó. Eso no te ayudaría.
Te enviaré con tu padre inmediatamente para garantizar tu salud. Creo que puedo arreglármelas. No puedo simplemente desaparecer en medio del día escolar. Me aseguraré de que esto no te cause problemas. Tu salud es lo más importante. Izuku cerró los ojos, su visión aún no era normal y ahora estaba aún más borrosa por una nueva lágrima. Se frotó la frente con resignación. Está bien, admito que no me siento muy bien, pero mamá todavía viene aquí después de la escuela. Tienes que traerla cuando venga, dijo Izuku. Kurohiri lo miró por un momento en silencio. ¿Quieres? Sí, si eso es lo que deseas. Gracias. Tengo todo lo que necesito. Puedes enviármelo. La niebla salió de Kurohiri, cubriéndolo por todos lados y comenzó a girar frente a él para formar la puerta Warp. Izuku miró la impresionante peculiaridad y prometió que tarde o temprano haría 1000 preguntas al respecto. Entró y en un instante estaba en la misma habitación con poca luz que antes. Su padre, All for One, estaba sentado frente a una computadora con múltiples cables y tubos conectados a él, especialmente un tubo grande que llegaba a su garganta. Dio la vuelta. Por primera vez Izuku vio el rostro completo de su padre, lo que quedaba de él. La única parte que parecía algo normal era su boca y se tensó cuando notó a Izuku. No cuestionó la llegada anticipada de Izuku e hizo un gesto hacia la cama del hospital junto a la cual Kurohiri había deformado a Izuku. Agradeció la oportunidad de volver a tumbarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Escribió algo en la computadora y se sentó junto a Izuku. Llevó su mano a la frente de Izuku. El familiar brillo verde apareció, aliviando inmediatamente el dolor de cabeza de Izuku. El médico dijo que podía irme si podía caminar derecho. No creo que pueda hacerlo más. Sentarse no era tan malo considerando todo, empeoró cuando estaba de pie hablando con Kurosen, Kurohiri, Izuku. Explicó, sintiéndose ya un poco mejor. Su padre sonrió. Hiciste bien en hablar con él. Migon debería ser más eficiente ahora que todavía has descansado de la noche. Si a eso se le puede llamar descanso, respondió Izuku en voz baja y suspiró aliviado. Se sentía mejor que durante todo el día o la noche. Sus párpados se cerraron. Inko. La única palabra penetró en la oscuridad del sueño e Izuku parpadeó tratando de volver a la conciencia. Su padre todavía estaba de pie junto a él frente a Kurohiri y. Para que lo sepas, dejé una carta explicando la situación a alguien que no conoces. Si algo nos sucede a cualquiera de nosotros, se informa a la policía. Mamá, las palabras de Izuku fueron amortiguadas bajo una máscara de oxígeno colocada en su rostro. Ella instantáneamente se inclinó sobre él, aparentemente ignorando a los villanos literales en la habitación. Izuku. ¿Qué le hiciste a mi bebé? Eso no duró mucho. Padre levantó un dedo. Nuestro bebé y yo lo hemos estado tratando después de que buscó mi ayuda cuando los síntomas comenzaron a empeorar. Hizo una pausa por un momento y cuando continuó hablando, lo hizo con voz firme y tranquila. Puede que no apruebes lo que soy o que te dejé, pero lo creas o no, no me he olvidado de que soy padre. No me parece así. Los dos se quedaron quietos, mirándose el uno al otro, o al menos tanto como un hombre sin rostro podía mirarse. Ninguno de los dos retrocedió. Los bordes de la máscara de oxígeno de Izuku comenzaron a mojarse. Para, por favor, para, gritó, haciendo que sus padres se volvieran hacia él. ¿No podemos ser una familia por un día? Por favor, ni siquiera puedo recordar cuando estuvimos todos juntos por última vez. Es lo único que esperaba, incluso más que tener un don. Su visión se volvió borrosa nuevamente, esta vez por las lágrimas, pero podía sentir dos cuerpos inclinándose para un gran abrazo. Capítulo 4. Nota del autor. Y con el sol primaveral llega a la temporada de anime Mai el capítulo All for One. Comentarios. Umbralican y Latux. Aquí hay algunos más. Revisado por Tres Pantón. Capítulo 4. Padre e hijo. Ya voy mamá, anunció Izuku mientras se ponía los zapatos. Su voz, como la mayoría de los días recientemente, era más alegre que en años. Su madre corrió al pasillo para verlo. No hasta que digas cómo te sientes, honestamente. Me duele un poco la cabeza y creo que todavía me estoy cansando más rápido, pero no tengo mareos desde la semana pasada. Mira, respondió Izuku. Para demostrar que estaba diciendo la verdad, levantó la pierna izquierda y se paró sobre un pie antes de saltar lo suficientemente cerca como para abrazar a su madre.
No escuches a tus compañeros de clase. No te quedes con tu padre demasiado tarde y no creas una palabra de lo que dice. Izuku se rió de las instrucciones estándar de su madre. A pesar de sus palabras y de una sospecha razonable hacia su padre, Izuku sabía que ella había sido más feliz desde que se habían reunido, incluso si ella le decía que dejara de espiarla. Podría haber sido únicamente porque Izuku estaba más feliz de tener a sus padres en su vida, pero estaba agradecido por cualquier cosa que hiciera feliz a su madre y tampoco le importaba usar el reloj rastreador. Todavía había problemas en su vida. La primera instrucción de su madre fue aún más difícil de seguir ahora que sabía que su padre era un villano, e hicieron que Izuku pensara más en que sus palabras violaban la tercera instrucción de su madre. Sacó esos pensamientos de su mente antes de alejarse del abrazo. Su madre merecía esta felicidad sin iniciar una discusión sobre los defectos de la sociedad. En cambio, sonrió. Intentaré no quedarme demasiado tarde, pero papá prometió que empezaría a enseñarme más sobre mis peculiaridades ya que he mejorado. Izuku abrió la puerta y se fue antes de hacer llorar a cualquiera de los dos. No quería ir a la escuela con ropa mojada incluso si hacía sol. Caminó disfrutando del día de primavera, ignorando por completo que todavía tendría que pasar horas en el infierno que llamaban escuela. Al menos tuvo una lección con Kuro-sensei después del almuerzo. Su calma terminó cuando un fuerte rugido resonó en la calle. Miró hacia un lado en una intersección. Un hombre gigante estaba de pie sobre un ferrocarril elevado rugiendo. Agitó su brazo, derribando uno de los pilares de soporte de los cables eléctricos aéreos. Izuku jadeó, pero algo agarró el pilar antes de que pudiera resultar una amenaza real para los espectadores, y pudo escuchar a la gente comenzar a hablar vibrantemente sobre el héroe de Athens. Izuku ya tenía notas sobre él, así que se concentró en el criminal gigante. Una peculiaridad de gigantificación, murmuró Izuku. Sacó su cuaderno para agregar notas sobre el gigante desconocido mientras alguien cercano se burlaba verbalmente del gigante por cometer un delito menor con una peculiaridad como esa. No era como si pudiera usar mucho la peculiaridad de cómo eran las leyes sin violarlas o lograr convertirse en un héroe. ¿Querían entonces que cometiera un crimen peor? Tampoco es que tener un alboroto como ese tuviera sentido. Teniendo en cuenta lo agitado que parecía estar el gigante, probablemente estaba en su tamaño máximo y tenía algunas mutaciones en la forma de su cabeza. Algo pasó sobre Izuku. No pasó mucho tiempo antes de que reconociera al héroe Kamui Wars. Izuku se olvidó de la simple peculiaridad de la gigantificación y se centró en la peculiaridad de árbol del héroe. En la superficie, el cuerpo de madera que podía estirarse y dividirse era obvio, pero Izuku no tenía ni idea de los límites o capacidades reales de la peculiaridad más allá de eso. Después de evadir algunos golpes, el héroe se preparó para lanzar su movimiento vinculante especial solo para que apareciera otra persona gigante y pateara al criminal fuera del camino, causando daños colaterales considerables a la calle de abajo en el proceso. Sin embargo, a nadie le importó ya que el héroe gigante era una mujer joven y atractiva, y la gente estaba más interesada en tomar fotografías que en quejarse de daños innecesarios. Izuku guardó su cuaderno y continuó hacia la escuela. El día escolar, el primero del nuevo año escolar, comenzó con bastante normalidad, sin que nadie hablara ni se acercara a Izuku. Él por su parte se centró en pensar en cómo conseguir que sus padres se llevaran mejor. A pesar de tratarse de un conflicto familiar, para él era una línea de pensamiento esperanzadora. Apenas notó las miradas de sus compañeros de clase mientras pasaba junto a ellos hacia su escritorio solitario. La maestra entró al salón de clases justo después de Izuku. Era uno de los peores de la escuela y durante años había ignorado todo lo que Bakugo y otros le habían hecho a Izuku sin considerar cómo sus propias acciones podrían afectar al estudiante condenado al ostracismo. No es sorprendente considerando que siempre elogiaba a los estudiantes con fuertes y llamativas peculiaridades, hablando de cómo soñaba con que un estudiante suyo se convirtiera en un gran héroe algún día. Y así comenzó la primera lección del año escolar. Ya sois todos de tercer año, comenzó el profesor y agarró un montón de papeles de su escritorio. Es hora de empezar a pensar seriamente en su futuro. Les entregaría estos formularios de carrera futura, pero, supongo que todos ustedes quieren ser héroes. Lanzó los papeles al aire con la declaración final mientras toda la clase salía y comenzaba a mostrar sus peculiaridades. Izuku contuvo una mueca. Alentador era una cosa, Izuku había necesitado desesperadamente que alguien lo hiciera durante años, pero no había manera de que todos o incluso la mayoría de la clase se convirtieran en héroes.
El hombre fracasó por completo en guiar a cualquier estudiante que no estuviera a la altura de la carrera profesional más exigente y selectiva que existía. El hombre continuó hablando. Sí, todos ustedes tienen maravillosas peculiaridades. Pero saben que va contra las reglas usarlas en la escuela. El recordatorio de las reglas no fue especialmente severo. Sensei, gritó Bakugo. No me incluyan con estos perdedores. Como si tuviera algo parecido a sus peculiaridades de mierda. G. Por supuesto, a él solo le importaba la superioridad de su peculiaridad, no que la mayoría de la clase tuviera el impulso de convertirse en héroes de todos modos. Izuku odiaba admitirlo, pero Bakugo era el que tenía mejores oportunidades, ignorando su actitud. Su comportamiento estaba lejos del de un héroe, pero ningún examen de ingreso a la escuela de héroes tenía una prueba de personalidad basura. Todos en la clase lo reconocieron y le gritaron al matón que se superara solo para ser llamados extras. Ah, Bakugo, tú por supuesto, comenzó el maestro, su voz volviéndose más entusiasta con cada palabra. Debe estar apuntando a la escuela secundaria de la UA. La declaración hizo que la clase se quedara sin aliento, recitando la dificultad de ingresar a la mejor escuela. Bakugo saltó sobre su escritorio para pararse frente al resto de la clase y declaró su grandeza y su objetivo de convertirse en el mejor héroe. Para enriquecerse principalmente, no tuvo miedo de decir. Él era el ejemplo perfecto de por qué las escuelas heroicas necesitaban una mejor evaluación de sus estudiantes, aunque no es que les importara. Los héroes que enseñaban en las escuelas obviamente se beneficiaron del estatus de celebridad bien remunerada sin importar qué tipo de personas atrajeran. Mientras Bakugo hacía posturas, el maestro decidió lanzar una bomba verbal sobre Izuku. ¿No ibas tan bien por Wa Midoriya? Bakugo se quedó en silencio por un momento junto con toda la clase. Terminó tan pronto como había comenzado cuando estallaron en risas y burlas. Midoriya. De ninguna manera. ¿Un villano en la escuela de héroes más importantes? Sí, claro. Tendría más posibilidades si no tuviera peculiaridades. ¿En serio, todavía piensa que será algo? Izuku permaneció en su asiento, con los ojos enfocados en su cuaderno sin responder a la basura que tendría que cargar durante un año más, al menos probablemente el resto de su vida. La maestra no hizo nada para detenerlo. Izuku trató de distraerse imaginando cómo habrían ido las cosas si fuera la clase de Kuro-sensei, pero pensar en lo que Kuro-sensei podría haber hecho en esta situación le hizo recordar lo que le pasó al hombre que le había causado el daño cerebral, cómo el rostro se había torcido por el horror y sus gritos habían llenado la habitación en la que habían estado. Izuku se estremeció y se concentró en mirar su cuaderno. Finalmente, el maestro concluyó que, a pesar de haber ignorado el proceso de orientación profesional, todavía impartiría algún tipo de lección y dijo a la clase que se sentaran y se callaran. El resto de la lección pasó para Izuku en una neblina. No era nada nuevo, pero el contraste con sus pensamientos felices anteriores era grande. El incidente al comienzo de la clase también le recordó otro problema. ¿Qué haría con su vida? Durante la mayor parte de su infancia había soñado con convertirse en un héroe. Por eso también había manifestado interés por la UA. Recientemente no estaba tan seguro. Cuanto más pensaba en todo lo malo que había en el mundo, menos atractivo le parecía ser un héroe, incluso si quisiera ayudar a la gente, incluso si convertirse en uno hubiera sido el remedio más grande posible para Bakugo y sus compañeros de clase. Conocer a su padre y hablar sobre el significado de héroes y villanos no había hecho nada para que estuviera más emocionado de ser un héroe. Aún así, no sabía nada más que quisiera. ¿Qué carrera podría hacer, y mucho menos querer hacer? Simplemente decía o si alguien le preguntaba a qué escuela quería ir, se reían de él y seguía adelante. Al menos, era una escuela prestigiosa incluso fuera del curso de héroes. La clase llegó a su fin con Izuku todavía en sus pensamientos, sin siquiera garabatear, su cuaderno cerrado sobre el escritorio. Una mano se extendió para agarrar el cuaderno y se lo llevó antes de que Izuku se diera cuenta de lo que había sucedido. Siguió el cuaderno hasta Bakugo, quien ya había dado un paso atrás fuera del alcance de Izuku. Tenía su habitual expresión arrogante con un tinte de cautela en sus ojos que no pasó desapercibido para Izuku. Aún no hemos terminado aquí, Deku. ¿Qué es eso, Katsuki? Preguntó uno de los matones de Bakugo. ¿Análisis de peculiaridades para mi futuro? ¿En serio, este tipo está buscando buenas peculiaridades para robar? Oh, vamos, dijo Izuku, cansado de la mierda. Devolvérsela.
Sin decirle una palabra, Bakugo golpeó sus manos a cada lado del cuaderno, liberando pequeñas explosiones de ambos. Izuku se congeló por un momento. Las cubiertas del cuaderno estaban todas rotas y todo estaba ennegrecido y humeante. ¿Por qué?, susurró. Bakugo simplemente arrojó el cuaderno sobre su hombro y por la ventana. Los mejores héroes que existen, bueno, comenzó Bakugo. Mostraron signos de grandeza incluso cuando eran estudiantes. Seré el primer y único héroe de esta horrible escuela secundaria pública. El primero en ganar el honor de convertirme en estudiante del curso de alto héroe de la UA. Supongo que solo soy un perfeccionista. Bakugo mantuvo las manos abiertas mientras el humo salía de ellas. Izuku giró la cabeza y miró hacia la ventana abierta en lugar de escuchar el fuego de la basura. En otras palabras, no te atrevas a postularte como nerd de la UA, ni siquiera a los estudios generales para perdedores que no pueden ser héroes. Al no lograr una reacción, el trío de matones comenzó a irse mientras Izuku todavía miraba por la ventana. Por supuesto, siguieron burlándose de él mientras avanzaban. Entonces Bakugo lo dijo. ¿Tanto quieres ser un héroe? Tengo una idea para ahorrarte tiempo. Si crees que tendrás una peculiaridad más heroica en tu próxima vida, lánzate en picado desde el techo. Izuku se estremeció al escuchar las palabras. Se dio la vuelta, con la palma abierta hacia arriba, el poder de All for One crepitando dentro de su cuerpo. Bakugo se tensó y rápidamente tomó una postura defensiva con una de sus manos también levantada, de la que brotaban explosiones. Tenía la otra mano mucho más abajo pero abierta, claramente listo para destruir toda la habitación si Izuku se movía. No lo intentes. Después de confirmar que Izuku no se estaba moviendo, Bakugo se fue con una mueca de desprecio, dejándolo solo en la clase vacía. Izuku suspiró y, después de esperar un momento, salió del salón de clases ahora vacío, dirigiéndose al patio. Por supuesto, su cuaderno había aterrizado en el estanque de peces que tenía la escuela. Por un segundo Izuku pensó que debería hacer algo. Este fue un nuevo mínimo incluso para Bakugo. Dejó el pensamiento. No era como si la escuela fuera a hacer nada. Tal vez si no tuviera a sus padres y siguiera el consejo de Bakugo de saltar del tejado. Por cualquier otra cosa, no tenía sentido quejarse ante los profesores sobre el candidato número 1 de la escuela a futuro héroe. Se quedó allí inclinado sobre el agua. Se llevó la mano libre a la cabeza. ¿Cuál es el punto de? Joven Midoriya. Izuku se gira para ver a Kurohiri en su forma humana, aunque con mucha niebla saliendo de detrás de sus orejas. Izuku apretó sus manos en un puño, tirando de su propio cabello y refunfuñando sobre el cuaderno ya maltratado. Llévame con mi papá, fue todo lo que dijo. Izuku salió de la oscuridad de la puerta Ward de Kurohiri y entrecerró los ojos. No estaba en la habitación con poca luz y llena de equipo médico. En todo caso, la habitación estaba lo más lejos posible de allí. Estaba parado en medio de una lujosa sala de estar con grandes ventanales en ambos lados que dejaban al descubierto la ciudad. Le tomó unos segundos a Izuku reconocer la ciudad como Tokio y estaba cerca de la cima de un rascacielos que la dominaba. ¿Era allí donde su padre había vivido todos estos años? Izuku. Izuku se giró para mirar a su padre. Por primera vez el hombre no vestía su elegante traje sino una sencilla camisa de cuello blanco y vaqueros negros. Tenía puesta la mitad inferior de su casco para ayudarle a respirar. Se acercó a Izuku. Incluso sin la mayor parte de su rostro, había una tensión visible alrededor de la máscara respiratoria. ¿Sus síntomas empeoraron otra vez? No, la escuela lo hizo, respondió Izuku, apretando los dientes. Se sentó en el sofá más cercano, desplomado contra el respaldo, mirando al techo. Preguntaría qué pasó pero Kurohiri me ha mantenido bien informado, mejor que tú con tu madre, dijo su padre y se sentó junto a Izuku. ¿Qué quieres decir? Si ella supiera la mitad de lo que Kurohiri me ha informado, ya no estarías en ese lugar. Me sorprende que te haya hecho ir a una escuela tan normal en primer lugar. Es la escuela del área en la que siempre hemos vivido y no quiero preocuparla. De todos modos, no es que las cosas fueran mejores en otro lugar. Aún así habría tenido que fingir que no tenía peculiaridades o lidiar con ellos sabiendo tengo tu peculiaridad, lo siento, no quise decir, es solo como la gente lo ve. Está bien, Izuku. Sé bien cómo funciona esta sociedad. Vi su formación. Izuku suspiró. Algunos días desearía que hubieras reemplazado a todos los profesores con Kurohiris. Eso podría haber sido un desafío sin levantar sospechas incluso para mí.
Ya ha sido bastante difícil evitar que uno de él fuera demasiado lejos. A estas alturas deberías haber notado que se ha vuelto protector contigo, incluso más allá de lo que requiere su trabajo. Me di cuenta. Quería quemar la escuela mientras estabas enferma para que te transfirieran sin hablar con Inko. Me he preguntado cuánto se vio afectado por mis genes y mi peculiaridad dentro de ti. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku y levantó la cabeza. Es un asunto que tiene que ver con mis actividades de villano, algunas te resultarán difíciles de aceptar a pesar de lo que sientas por esta sociedad. Veo. Esta vez Izuku miró hacia abajo. Pero, si se trata de Kuro-sensei, si nuestro don le hace algo... Izuku miró su palma. Mantendré todo lo que digas en secreto, pero me gustaría saberlo. El padre se levantó y se tocó la barbilla. Se paró frente a Izuku. Supongo que te ayudará a decidir si realmente puedes aceptar mi presencia sin cubrirla con ignorancia. Kurohiri ya no es completamente humano. No humano. Solía serlo. Resistir a la sociedad misma y a quienes la crearon requiere fuerza con un poder imparable y una lealtad incuestionable. El médico ha pasado años estudiándome a mí mismo para modificar los cuerpos humanos para sostener múltiples peculiaridades. Por cierto, nunca debes darles peculiaridades a las personas descuidadamente. Al menos no más de uno y nada muy poderoso. No, a menos que quieras arriesgarte a que se conviertan en vegetales. Los cuerpos de la mayoría de las personas no se adaptan a un número creciente de peculiaridades diferentes como las nuestras. Izuku tragó saliva. La lesión no será permanente si se elimina la peculiaridad lo suficientemente rápido y las personas generalmente pueden adaptarse mejor si las nuevas peculiaridades se relacionan con las originales, pero incluso entonces, es limitada. Entonces, el médico y yo encontramos una manera de crear artificiales humanos que fueron creados específicamente para contener múltiples peculiaridades o combinaciones de peculiaridades. Antes dijiste que estaba modificando cuerpos humanos, no creándolos, dijo Izuku. Mientras su padre seguía mirándolo sin decir palabra, tuvo su respuesta. Papá, ¿estaba muerto o vivo cuando lo cambiaste? Muriendo. Entonces, ¿se podría decir que lo salvaste haciéndolo? No, y eso depende de lo que consideres salvar a una persona. El cuerpo de Kurohiri podría ser una versión modificada del anterior, pero su mente es completamente artificial. Su cuerpo se adaptaba mejor a nuevas peculiaridades que la mayoría, por lo que su cerebro pudo recuperarse lo suficiente como para construir una nueva personalidad con el tiempo, aunque todavía con absoluta lealtad, una ligada a mis genes y la peculiaridad que ayudó a crearlo, que compartes. Nunca le dije que te obedeciera, solo que te protegiera, pero parece hacer ambas cosas. Izuku miró fijamente a su padre y nuevas lágrimas comenzaron a gotear por sus ya secas mejillas. Se desplomó sosteniendo su rostro entre sus manos. Me imagino que la única persona que se preocupó por mí lo hizo solo porque mi peculiaridad lo obligó a hacerlo. Oh, lo dudo mucho. Si sus acciones estuvieran dirigidas únicamente por el poder de nuestras peculiaridades sobre él, solo habría necesitado ordenarle una vez que restringiera sus acciones. A menos que le ordenaras que quemara la escuela o que filtrara niebla cada vez que lo hicieras. ¿Ser abusado? Las palabras fueron extrañamente reconfortantes, pero en el mejor de los casos dejaron a Izuku confundido en lugar de afligido. ¿Hay alguna forma de saberlo? Si quieres ver qué haría, puedes cuidar tus palabras. Evita cualquier cosa que pueda considerar una orden y mira qué sucede. Lo haré. Izuku se sentó en silencio durante mucho tiempo, todavía sosteniendo su rostro. Su padre salió de la habitación en algún momento. Solo cuando regresó y habló, Izuku levantó la cabeza y se reclinó. Puedes sentarte aquí todo el tiempo que quieras, pero si quieres usar este tiempo de manera efectiva, debes aprender más sobre tu peculiaridad. El riesgo de dárselas es solo una pequeña parte. ¿O tal vez quieres hablar sobre la escuela? ¿No se supone que los padres y los hijos deben hablar sobre la escuela? Dejó una jarra de jugo y un par de vasos sobre una mesa frente al sofá. No debería escucharlos. No es que le dé mucho valor a sus opiniones, pero es lo mismo todos los días, suspiró Izuku y miró hacia la nada. Estoy tan cansado de esto. Se sentaron en silencio por un momento antes de que Izuku continuara. ¿Podemos hablar de peculiaridades? Por supuesto. ¿Has intentado usar tus nuevas peculiaridades? Descubrí cómo activarlos, pero no puedo controlarlos bien. Me recuerdan cómo los conseguí.
Por lo tanto, es necesario aprender a controlar y ayudar a superar esos eventos. Si tenemos suerte, ambos tenemos la misma solución. Izuku lo miró interrogativamente. Si esas peculiaridades están ligadas a tus recuerdos de los eventos, entonces tener control sobre ellas podría ayudarte a controlar tus sentimientos sobre esos eventos. Ahora levántate. Se pusieron de pie y condujo a Izuku a un espacio abierto entre los sofás y una gran mesa de comedor. Muéstrame una de las peculiaridades. Izuku hizo lo que le dijo y unos segundos después una masa de llamas de forma ovalada se encendió sobre el dorso de su palma, lamiendo su piel. No le quemó del todo, pero el calor aún le resultaba incómodo. Al ver las llamas, inmediatamente comenzó a respirar más rápido y giró la cabeza. Padre colocó su mano sobre el hombro de Izuku mientras otra llegaba a un lado de su cabeza, empujándola hacia atrás. Míralo. Olvida de dónde vino. Este es tu poder ahora, y se doblegará a tu voluntad como todos los demás. Obligado a mirar la peculiaridad en llamas, Izuku pudo controlar gradualmente su respiración. Obligó a los recuerdos a retroceder en sus pensamientos. Tienes el control de ti mismo. Bien. Veamos si puedes lograr que cambie de forma a algo más útil. Descubrir cómo manipular algo que hasta hace poco no existía en su cuerpo fue incluso más desafiante de lo que Izuku había esperado, pero los consejos de su padre y su presencia constante ayudaron mucho. Pronto se olvidó de la escuela y de la mala gente que había en su vida. El día pasó volando. Izuku solo se dio cuenta del momento cuando miró por los grandes ventanales para ver el sol a mitad de camino bajo el horizonte. Quizás deberías regresar a casa ahora, dijo su padre. Necesitarás estudiar lo que te perdiste hoy. Kurohiri puede cubrir tu ausencia con la administración de la escuela hasta cierto punto, pero no puede estudiar para ti ni calmar a Inko. Si así lo crees, dijo Izuku. Una vez más activó la espada llameante, decidió llamarla Dragon Blade, y la obligó a estirarse hasta adoptar una forma más parecida a una espada. Lo miró por un momento. Le trajo los recuerdos, pero su respiración se mantuvo estable. Podía controlarlos a ambos, sus pulmones y su peculiaridad. Si sigues entrenando, te enseñaré cómo combinar y usar múltiples peculiaridades simultáneamente, prometió su padre, haciendo sonreír a Izuku. Izuku pronto salió del portal de Kurohiri en su propio patio trasero. Quería decirle algo a Misty y Nomo, pero no sabía qué decir. Solo pudo agradecer a Kurohiri antes de pisar la niebla. Se dirigió directamente a la puerta trasera, un poco sorprendido por el edificio oscuro. Revisó su teléfono aún en modo silencioso desde la escuela. Hubo un mensaje de su madre acerca de salir en caso de que él regresara primero. Ella no mencionó nada sobre la escuela para alivio de Izuku. Su padre lo había alimentado, así que fue directamente a su habitación a estudiar, mirando brevemente las noticias en su teléfono. Había algunos títulos sobre la pelea de la mañana, pero la mayoría de los demás trataban de algo llamado ataque de villano de lodo, uno muerto. Izuku habría seguido leyendo pero llegó a su habitación. Dejó el teléfono para cambiarse de ropa, haciendo una pequeña mueca ante las marcas de chamuscado en su manga. Tuvo suerte de no haber prendido fuego a su ropa. Estaba sacando sus libros de su mochila cuando sonó el timbre. Se dirigió hacia la puerta un poco cauteloso, llevándose su teléfono con él. No tenían visitas a menudo, tal vez a veces la madre de Bakugo, Mitsuki. Las madres tenían una relación mucho mejor que sus hijos, solo una razón más para que Izuku no hablara de todo lo que pasó en la escuela. Abrió la puerta principal. No esperaba dos policías y una mujer de mediana edad vestida de civil, todos ellos con expresión seria. El corazón de Izuku dio un vuelco. Capítulo 5. Nota del autor. Comentarios. Tux. Entonces tendrás más aquí mismo. Revisado por 3 Pantón. Capítulo 5. Las noticias. Izuku miró fijamente al trío en su puerta mientras el miedo lo consumía. Cuando se encontró con los ojos de la mujer civil, los suyos comenzaron a llorar. ¿Eres Izuku Midoriya?, preguntó uno de los policías. Izuku solo pudo asentir. ¿Está tu padre en casa? Izuku tragó saliva. No, él está fuera mucho por su trabajo. Por favor, cuéntame qué está pasando. Tu madre, Inko Midoriya, fue asesinada hoy por un villano. Izuku se paró frente a ellos con las piernas temblorosas que pronto colapsaron cuando cayó de rodillas en el umbral. Se agarró el pecho. Estaba jadeando por aire, apenas podía respirar, como si algo le apretara la garganta.
La mujer de mediana edad se abrió paso entre los dos policías y se arrodilló para abrazar a Izuku. Oh, por el amor de Dios. ¿Alguna vez le has contado este tipo de noticias a un niño? Dijo y luego le habló a Izuku en tonos más suaves. Soy trabajadora social. Puedes llamarme Anaisa. Te explicaremos todo y te conseguiremos todo lo que necesites, pero deberías estar sentada para eso. ¿Podemos tener tu permiso para entrar? El único sonido que Izuku pudo hacer fue un olfateo silencioso, pero él asintió hacia ella. Gracias. No te preocupes por llorar. No necesitas guardar nada. Anaisa acompañó a Izuku al interior, todavía abrazándolo cerca. Lo sentó en el gran sofá y lo dejó contemplar el vacío durante un largo rato. ¿Qué? Gruñó Izuku. ¿Qué pasó? Anaisa asintió con la cabeza a los agentes de policía. Había un villano con una peculiaridad que convertía su cuerpo en una forma de lodo. Estaba siendo perseguido después de un robo. Creemos que él quería utilizar su peculiaridad para esconderse en el cuerpo de tu madre y usarlo para escapar. Izuku tuvo fuertes arcadas y sintió un nuevo nudo en la garganta. El villano del lodo. ¿Lo conoces? Preguntó uno de los policías. Vi un titular, Izuku hizo una pausa para sollozar, no tuve tiempo de leer más, había un vídeo. Se apresuró a coger su teléfono. Anaisa puso su mano sobre la de él. No recomendaría que vieras eso. Lidiar con una pérdida como esta lleva tiempo. Puede que sea demasiado de inmediato. Izuku le quitó el teléfono de las manos. Ya es demasiado. Todavía necesito verlo por mí mismo, saberlo. Rápidamente encontró la noticia nuevamente y sacó un vídeo. La situación ya estaba ocurriendo cuando la cámara se encendió. Una gasolinera resultó dañada y se incendió. En medio de todo estaba el villano del lodo, ni siquiera con forma humana, solo reconocible como persona porque tenía una cara de gran tamaño con una sonrisa malvada y debajo de ella, siendo arrastrado hacia el lodo, había una forma humana. La imagen era demasiado pequeña para identificar verdaderamente a la persona, pero Izuku lo sabía. Un grupo de héroes liderados por Yatarme estaban en el lugar. Agarraron a algunos civiles atrapados en medio de las cosas y se retiraron con ellos. Yatarme atacó al villano y una vez. Luego se escapó. Los héroes se alejaron más del villano y ya ni siquiera intentaron ayudar a su madre. Mount Lady estaba atrapada en una calle más pequeña, demasiado estúpida para encogerse para poder acercarse. Izuku comenzó a temblar a medida que avanzaba el vídeo, pero no de pena. ¿Por qué no hacen nada? Gritó Izuku. La cámara pasó de los héroes inútiles al monstruo del lodo y su víctima que aún luchaba. Hubo un movimiento repentino y ella se inclinó hacia atrás con un movimiento brusco y se detuvo. Izuku dejó de respirar. La cena intentó subirle a la garganta. Ya no pudo ver el vídeo porque tanto sus ojos como la pantalla estaban mojados por las lágrimas. Apenas podía oír la pomposa declaración de que antes amaba, pero ahora solo sentía rabia. Está bien ahora. ¿Por qué? Porque estoy aquí. No, no lo es, murmuró Izuku, y con un grito arrojó el teléfono al otro lado de la habitación casi golpeando a uno de los policías. Oye, mira. No hicieron nada. Gritó Izuku, ignorando a la policía. Se supone que los héroes deben ayudar a las personas, arriesgar sus vidas para ayudar a las personas y simplemente la vieron morir. Le lanzaron un puñetazo y se dieron por vencidos. ¿Y dónde están ahora? ¿No aquí con seguridad? Es fácil decirlo viendo vídeos desde un bonito sofá. No sabes en qué consiste su trabajo. Están ocupados con cosas más urgentes. ¿Qué crees que estás haciendo? Anaisa siseó a la policía. A Izuku no le importaba a ella, las palabras del oficial de policía resonaban en su mente. No parecen tan ocupados cuando hay cámaras cerca. Sí, déjalo salir. Buscar a alguien a quien culpar es normal. Lo superarás, dijo Anaisa. Izuku se tensó y comenzó a temblar. ¿Superado? ¿Esperas que vea a los llamados héroes que ni siquiera intentan hacer su trabajo y actúan como si eso estuviera bien y fuera normal? Puede que sea normal, pero no está bien. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver a uno de los policías abrir la boca para decir algo nuevamente. Los ojos húmedos de Izuku se entrecerraron. Salir. Disculpe. El oficial arqueó las cejas. Me dijiste lo que necesitabas y más. Ahora, sal de mi casa.
Espera, sé que estás triste y enojada, pero no deberías estar sola hoy y tenemos que determinar qué te sucederá a continuación, intentó razonar Anaisa con voz tranquilizadora. No, no es así. Yo, todavía tengo un padre. Izuku se soltó del alcance de Anaisa y comenzó a tropezar hacia su teléfono al lado de la pared. Ese podría ser el caso, pero dijiste que él no está aquí en este momento. Aún así, no deberías estar sola. Contamos con instalaciones y personas que atienden a personas en situaciones como la tuya. Izuku tomó el teléfono. A pesar de tener la pantalla muy rota, todavía parecía funcionar. Dudó en llamar a su padre de inmediato. Hablar con un villano de primer nivel frente a dos policías no parecía inteligente, pero tampoco lo escuchaban, como si fuera un niño pequeño. No tuvo tiempo de hacer la llamada cuando su teléfono empezó a sonar. Era el número de su padre. Izuku respiró temblorosamente antes de responder. Papá. La voz de su padre era tranquila, pero más rápida que de costumbre. Izuku, tenemos que hablar. Lo sé, gritó Izuku. La policía acaba de venir aquí con una trabajadora social para decírmelo. Mamá, se ha ido. Ya veo, respondió su padre en un tono más sombrío. Te alcanzaré. Gracias, papá. Ellos sí quieren llevarme a algún lugar. Creen que es mejor que estar solo hasta que llegues aquí, pero fue interrumpido por el timbre de la puerta que sonaba repetidamente. Todos se quedaron en silencio por un momento. Lo siento, alguien más está en la puerta, dijo Izuku. Deberías ver quién es, aconsejó su padre. Puede ayudarnos a decidir qué debe hacer a continuación. Izuku caminó hacia la puerta. Los policías lo siguieron pero se mantuvieron a cierta distancia. Izuku abrió la puerta y al instante fue abrazado por Mitsuki Bakugo, con los ojos llorosos. Izuku se congeló, sin saber cómo reaccionar. La mujer había sido una buena amiga de su madre, pero también le provocó el mayor tormento de su vida. Izuku, comenzó. Inko, ella es. Lo sé, gritó Izuku mientras el triste grito estaba teñido de molestia. Se liberó del agarre de Mitsuki. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué soy? Vine para asegurarme de que estás bien. Así que no necesitas estar solo. No estoy bien y no pueden evitarlo. Ninguno de ustedes puede. Izuku levantó la voz y miró al trío anterior, haciendo que Mitsuki también los notara. Solo quiero que me dejen en paz para poder hablar con papá sin tener que lidiar con todos ustedes fingiendo que les importa o que pueden ayudar de alguna manera. Izuku, el sonido del teléfono apenas fue lo suficientemente fuerte como para que Izuku lo notara. Se llevó el teléfono a la oreja. Si la policía no quiere dejarte en paz, deberías preguntar si la amiga de tu madre puede quedarse contigo hasta que yo llegue a ti. Ella debería ser más fácil de manejar que las autoridades, si es que puedes manejar a un Bakugo. Yo conseguiré un vuelo y estaré allí por la mañana. Puedes llamarme de nuevo cuando tengas más privacidad. Buenos días, está bien, lo intentaré. Izuku suspiró y terminó la llamada. Miró a la policía y a Anaisa con cansada molestia y señaló a Mitsuki. Ella ha sido amiga de mi madre casi desde que yo estoy viva. ¿Me dejarás en paz si se queda hasta que mi papá llegue? Los policías se miraron y Anaisa habló primero. Debería estar bien. Siempre es mejor quedarse con alguien que conoce. Necesitamos confirmar su identidad antes de partir. Bien, haz eso y lárgate. Pasó junto a ellos y regresó al interior. Quería ir directamente a su habitación y estar solo, pero Mitsuki solo lo seguiría hasta allí. En cambio, se desplomó en el sofá, exhausto de tratar con la gente. No apartó la vista del techo ni siquiera cuando los pasos se acercaron. Mitsuki se arrodilló junto a él. Izuku. Izuku no respondió. Izuku, por favor mírame. ¿Por qué? Dijo Izuku sin mirarla. Solo estás aquí para que no necesite tratar con esas otras personas. De lo contrario, no querría estar cerca de un Bakugo ahora ni nunca. ¿Qué se supone que significa eso? La fogosa personalidad de la mujer comenzó a filtrarse en sus palabras a pesar de todo lo sucedido. Izuku hizo una mueca. Casi podía ver a Katsuki en su lugar. Tú criaste a Bakugo Katsuki, ¿verdad? Por supuesto que crié a mi hijo. Entonces, eres al menos tan mal padre como él como persona. Ahora escucha y... No. Izuku gritó y se levantó del sofá. Escúchame. Tu hijo es un fuego de basura ambulante al que arrojaste dinamita. Es la pesadilla de mi vida. Es peor que todos los demás en la escuela juntos.
Justo hoy se burló de mí frente a toda la clase, explotó mi cuaderno y me dijo que me suicidara. Izuku hizo una pausa, respirando aceleradamente como si acabara de correr un maratón. Estaba demasiado cansado para ser cortés y cuidar sus palabras como lo hacía habitualmente. Mitsuki, por otro lado, parecía haber olvidado cómo hablar mientras miraba a Izuku. Yo, nunca lo supe, jadeó. Por supuesto que no, a nadie le importa si un marginado es atormentado, especialmente cuando todos piensan que el matón podría ingresar a una escuela de héroes, incluso si es solo por suerte de nacimiento. ¿Cuál es la vida de un niño inútil si la escuela puede ser tan buena? ¿Prestigio? ¿Pero por qué no dijiste nada hasta ahora? Izuku se levantó y se dio la vuelta. No es que hubiera ayudado mucho, es lo mismo en todas partes. Además, mamá no tenía muchos amigos además de ti, ya no es un problema, y tenía miedo de lo que Bakugo, Katsuki pudiera hacer, suspiró Izuku. Creo que querré empezar de nuevo en otro lugar con papá, cuanto más lejos esté de tu familia, mejor. Empezó a alejarse. Si tienes que quedarte, quédate abajo. Seré más feliz si no necesito verte a ti ni a tu familia nunca más. No, dijo ella. Izuku se detuvo. Si lo que me estás diciendo es verdad, necesito llegar al fondo del asunto y enderezar al mocoso. Lo llamaré aquí y podemos arreglarlo. Izuku se dio la vuelta, activó su nueva peculiaridad Dragon Blade y apuntó directamente a la cara de Mitsuki. El brazo de Izuku tembló tanto que era visible incluso en la hoja ya ondulada. Se miraron fijamente durante un rato, sin atreverse a decirle una palabra hasta que el brazo de Izuku cayó y el fuego desapareció. Izuku miró al suelo lejos de Mitsuki. Le tomó un momento recuperar el control sobre su propia boca mientras agarraba su rostro con la misma mano con la que acababa de amenazar a Mitsuki. Lo siento, no debería haber hecho eso, pero no quiero tratar con tu hijo, especialmente hoy. No, debería ser yo quien se disculpe, ¿pero qué? ¿Fue eso una peculiaridad? Izuku completó la pregunta y miró el agujero en su palma. Me secuestraron hace un tiempo y tuve que quitárselo a uno de los secuestradores. No se lo he mostrado a ella que simplemente me acusarían de robarlo, especialmente Katsuki. ¿Ahora puedo volver a llorar en mi habitación o todavía necesitas algo de mí? Niño, por supuesto. Me quedaré aquí abajo esta noche, en caso de que necesites hablar con alguien. Izuku subió las escaleras sin decir nada más, entró a su habitación y se desplomó en la cama boca abajo. En segundos, la almohada estaba empapada cuando comenzó a sollozar. Pasó el tiempo, Izuku no sabía cuánto. Estaba completamente oscuro una vez que levantó la cabeza. Se giró boca arriba y sacó el teléfono roto. Pensó en volver a llamar a su padre, pero el vídeo seguía abierto. Le dolía siquiera pensar en ello, pero no podía darle la espalda a los últimos momentos con vida de su madre, incluso si eran horribles. Incluso después de llorar durante tanto tiempo, tuvo que ver el vídeo varias veces para limpiarse las lágrimas de los ojos antes de poder verlo realmente. Con cada visión, su ira hacia los héroes aumentaba, y las palabras de All Might especialmente hicieron que hirviera por dentro. El supuesto héroe golpeó al villano demasiado tarde y se atrevió a permanecer allí, sobre el cadáver de la madre de Izuku, como si hubiera logrado algún tipo de victoria gloriosa. Los ojos de Izuku se dirigieron a sus carteles de All Might y a un estante lleno de productos de All Might que había reunido a lo largo de los años. Su fanatismo por el héroe se había degradado con el tiempo, pero todas las cosas todavía estaban en su habitación y ahora solo veía a Rek mirándolos. Saltó de la cama y cruzó corriendo la habitación. Las espadas de fuego aparecieron en ambas manos y comenzó a cortar los carteles. La peculiaridad quemó los carteles, dejando líneas negras de pared humeante quemada, pero no cortó tan bien como se podría haber esperado de una peculiaridad llamada cuchilla. Se detuvo por un momento, mirando las figuras de All Might y otros productos, concentrando aún más su ira. En sus ojos solo veía el supuesto símbolo de la paz de pie victorioso sobre el derrotado villano del lodo, como si ni siquiera hubiera notado el cadáver a su lado. Sin apenas pensar, Izuku aprovechó todas sus peculiaridades. La hoja se retorció, se estrechó y empezó a vibrar. Después de unos segundos, cualquier restricción se rompió y con un rugido de ira y agonía, Izuku giró sus brazos hacia adelante, cortando no solo las figuras sino también los estantes y la pared de atrás. La madera humó, el plástico se derritió y el papel se incendió instantáneamente con una llama abierta. Después de varios golpes, toda la estantería se derrumbó en una pila humeante, lo que obligó a Izuku a saltar hacia atrás.
Pasos corriendo resonaron detrás de su puerta y sin siquiera tocar, Mitsuki entró corriendo. ¿Eres I? Hizo una pausa a mitad de la frase. Izuku todavía estaba mirando la pila de lo que había destruido, calmándose apenas lo suficiente como para desactivar su peculiaridad. Mitsuki pasó junto a él y rebuscó en su bolso. Sacó un extintor de incendios en miniatura y lo roció donde quiera que viera humo, incluso excavó en la pila de escombros para asegurarse de apagar todas las llamas. Una vez que el extintor estuvo vacío, se volvió lentamente hacia Izuku y tragó saliva. ¿Estás bien? Me refiero físicamente. Sí, respondió Izuku y se sentó en su cama. Señaló el montón de escombros que ya no ardía. Gracias por eso. No es la primera vez que tengo que apagar incendios. Katsuki, lo siento, ¿no quieres hablar de él? Hizo una pausa por un momento y señaló los escombros. ¿Quieres hablar de esto? Sí, pero no contigo, respondió Izuku y cogió su teléfono. Al menos Mitsuki escuchó y se giró para irse. Luego se detuvo e Izuku gimió internamente. Sacó algo más de su bolso, una carta. Tu madre me dejó esto. Me dijo que lo guardara en caso de que le pasara algo. Se suponía que debía abrirlo si pasaba algo, pero ya que estás aquí... Los ojos de Izuku se abrieron al recordar la amenaza de su madre. Para que sepas, dejé una carta explicando la situación a alguien que no conoces. Si nos pasa algo a cualquiera de nosotros, avisaremos a la policía. Extendió la mano para agarrar la carta y sostenerla contra su pecho. Gracias. Ella lo miró un rato pero se fue sin quejarse. Izuku se sentó en la cama con el teléfono en la oreja. Papá. Habló durante mucho tiempo, se acostó y cayó en un sueño inquieto en algún momento a mitad de la llamada. Las pesadillas de su secuestro habían sido reemplazadas por visiones de su madre cubierta y rota por el lodo con la sonrisa interminable de Olmig flotando sobre ella. Se despertó de golpe tan pronto como una alarma en su teléfono comenzó a sonar y se sentó de un salto con el brazo en alto a la defensiva. Le tomó unos segundos darse cuenta de que esto no era parte del sueño. Era apenas la mañana y su hora normal de despertarse en un día escolar. Se arrastró hasta el baño y por primera vez desde que recibió la noticia se vio en el espejo. Su cabello estaba incluso más desordenado que de costumbre, sus mejillas y la parte inferior de sus ojos estaban enrojecidas, y sus ojos parecían cansados a pesar de haber dormido toda la noche, por muy pobre que hubiera sido el sueño. El peso de todo había empujado sus hombros y su cabeza hacia abajo hasta el punto que tuvo que girar conscientemente hacia arriba para ver su reflejo. Izuku no sintió la prisa habitual por prepararse para la escuela, así que decidió darse una ducha y permanecer bajo el chorro de agua caliente durante un tiempo desconocido. Solo se fue después de escuchar el timbre apagado de su teléfono y corrió a su habitación mojado y desnudo para atender la llamada. ¿Papá? Sí. ¿Aún quieres irte por completo? Sí, respondió Izuku. Sin mamá aquí no hay nada para mí. Entonces empaca lo que necesitas para los primeros días. Te traeré pronto. Creo que Mitsuki Bakugo todavía está aquí. No te preocupes. Eso es realmente algo bueno. Simplemente desaparecer podría levantar sospechas. Ella puede presenciar cómo te vas con tu cariñoso padre. Pero tú. Izuku comenzó a preguntar, recordando la apariencia de su padre. Tengo mis medios. No necesitas preocuparte por eso además de todo lo demás. Está bien, dijo Izuku y finalizaron la llamada. Todavía generalmente desplomado y con la cabeza gacha, Izuku se quedó mirando el pequeño charco que había goteado en el suelo y regresó al baño para secarse. Al menos la ducha debía limpiado las peores marcas de llanto de su rostro. Después de vestirse, sacó algunas maletas del armario de su madre, apenas conteniendo otra ola de lágrimas mientras tenía que cruzar su habitación. No tomó mucho tiempo empacar. Llenó la mitad de las maletas con sus cuadernos, libros escolares y algunos papeles importantes y arrojó ropa encima. En el último momento se acordó de sacar algunos álbumes de fotografías de los cajones de su madre. Se aseguró de no mirarlas, sabiendo que las fotografías lo destrozarían. Al regresar de la habitación de su madre, Izuku percibió un leve olor a comida que venía de abajo. Mitsuki realmente se había quedado entonces. Al escuchar los suaves sonidos de la cocina, el autocontrol de Izuku casi se rompió de nuevo, imaginando a su madre preparando el desayuno mientras el olor hacía que su estómago gruñera. No se pudo evitar. Puso las últimas cosas en las maletas y empezó a arrastrar las escaleras abajo. El ruido metálico de las maletas con ruedas atrajo a Mitsuki desde la cocina.
¿Qué estás haciendo? Papá va a recogerme pronto, respondió Izuku con voz monótona. ¿Preparaste el desayuno? Oh sí. Al menos ella no intentó presionarlo para que fuera a la escuela. Izuku dejó las maletas al lado de las escaleras y pasó junto a ella hacia la cocina. Gracias. Se sorprendió al llegar a la mesa de la cocina. Mitsuki había revisado sus gabinetes y superó las expectativas con un desayuno japonés completo con arroz, natto, huevos, pescado a la parrilla y sopa de miso y té con alto contenido de vegetales. Miró a Mitsuki que estaba justo afuera de la cocina, dándole espacio. Perdón por cómo te traté anoche. A pesar de todo lo demás, seguías siendo la única persona que apareció sin que fuera tu trabajo. De hecho, estoy empezando a sentirme un poco triste porque tal vez no nos volvamos a encontrar. No digas eso, suplicó Mitsuki. Incluso si vas a vivir con tu padre en otro lugar, puedes visitarlo en cualquier momento. Ya veremos. Tal vez después de que Katsuki se mude de tu casa. ¿Es realmente, qué es todo lo que ha hecho? Izuku siguió mirando a la mujer, sus ojos lentamente se volvieron más severos. Es una lista larga. Puede llevar algo de tiempo hacerla. ¿Quieres que la ordene alfabética o cronológicamente? Mitsuki lo miró fijamente por un momento pero pronto desvió la mirada, con el rostro tenso. Creo que ya me has dicho suficiente. Estaré en la sala si necesitas algo. Izuku no tenía nada que decir al respecto. Solo quería estar fuera de la zona de explosión antes de que Mitsuki se encontrara con su hijo la próxima vez. Todavía le resultaba difícil permanecer molesto con la mujer mientras comía su comida. Estaba terminando cuando su teléfono le notificó un mensaje. Lo miró una vez y corrió hacia la puerta principal. El hombre detrás de él era al mismo tiempo familiar y no. Su cabello era casi idéntico al de Izuku pero verde como el suyo antes de manifestar All for One. Dos pares de ojos verdes se encontraron con los suyos, aunque se sentían extrañamente vacíos. Los labios del hombre estaban parcialmente cubiertos por el cuello alto de su chaqueta levantado a pesar del cálido clima primaveral. Se arrodilló con los brazos abiertos. Izuku. Si Izuku tenía alguna duda sobre el nuevo rostro, la voz le aseguró que era su padre. Saltó hacia su padre y lo rodeó con sus propios brazos. Mientras su cabeza presionaba contra el cuello de su padre, sintió algo extraño justo debajo de la barbilla del hombre, donde tenía un tubo para respirar. Izuku no podía verlo por alguna razón pero aún podía sentirlo. No importó, se quedó allí sollozando hasta que su padre lo soltó y le dio un codazo para que hiciera lo mismo. Izuku le dio algo de espacio a su padre, pero mientras se levantaba, el hombre le puso una mano en el hombro. Todo estará bien, hijo, dijo y miró hacia arriba. No creo que nos hayan presentado. Mi nombre es Hisashi Midoriya. Mitsuki Bakugo. Izuku se giró hacia Mitsuki que los miraba desde adentro. Quiero agradecerles por apoyar a mi hijo en este momento difícil, y por permanecer con él incluso con la fricción que escuché que hubo. Sí, parece que necesito confrontar a mi propio hijo sobre algunas cosas, se inclinó. Pido disculpas por todo el dolor que le ha causado a su hijo, por mi fracaso como padre. Ese no es mi perdón para darte, y no soy alguien que pueda comentar sobre tu paternidad. Todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer es mejor que antes. Izuku miró a su padre. Era extraño oírle hablar de cosas así. Dicho esto, tengo acceso a muchos investigadores y abogados muy capaces, muy costosos y muy despiadados, en caso de que su hijo alguna vez mire a Izuku de una manera que a ninguno de nosotros le guste, dijo el hombre. Continuado. Eso era más parecido a lo que esperaba Izuku. Entiendo, dijo Mitsuki visiblemente más tenso que antes. Si hay algo más que pueda hacer, no dude en preguntar. Gracias por tu oferta pero ya has hecho suficiente. Izuku, ¿ya terminaste de empacar? Casi, solo necesito agarrar un par de cosas más. Entonces deberías hacer eso. Dijiste que querías irte de aquí. Izuku asintió y regresó al interior. Cogió las maletas al lado de la escalera y sacó ropa adicional del armario del pasillo. Metió algunos zapatos en las maletas y, como idea de último momento, entró en la cocina para inhalar el resto del té. A los pocos minutos volvió a la puerta y apagó la última luz. Mitsuki también se puso el abrigo y salió. Nos iremos ahora, dijo el padre de Izuku. Agarró una maleta con una mano y el hombro de Izuku con la otra. Caminaron hasta un gran coche negro con cristales polarizados delante de la casa.
Mitsuki lo siguió unos pasos atrás, pero cargaron el equipaje y entraron al asiento trasero sin decirle una palabra. Dentro, Izuku notó a Kurohiri en su forma humana en el asiento del conductor. Cuando el auto comenzó a moverse, echó un vistazo más a la casa en la que había vivido desde su nacimiento, pensando brevemente en todos los ahora dolorosos recuerdos que había dentro de ella. Cuando desapareció de su campo de visión, sintió que nunca regresaría. Fin del vídeo.